Bien, comenzamos entonces. Antes también me permiten 4 pequeños avisos. Intentaré, como siempre, preciso, conciso y claro. Primero, están con nosotros varios delegados fraternos. Algunos decían, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo de todos los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Estamos transmitiendo en directo la cuarta meditación para los miembros delegados fraternos, invitados especiales al retiro espiritual para los participantes en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se viene desarrollando en la Casa de Retiros Fraterna Domus de Sacrófano, aquí en Roma, ubicado a unos 23 kilómetros al norte de la capital italiana. Estamos ahora ya iniciando la sesión de esta cuarta meditación, de este segundo día de retiro que inició el sábado 30 de septiembre, después de la vigilia de oración ecuménica que se tuvo en la Plaza de San Pedro, en este evento llamado Together, el encuentro de todos los pueblos. Todos los participantes salieron del aula Pablo VI con dirección hasta esta localidad. El día de ayer, domingo 1 de octubre, se realizaron la primera y segunda meditación en la mañana, y ayer por la tarde fue celebrada la Santa Misa presidida por Monseñor Raymond Poisson, obispo de San Jerónimo, presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá. El día de hoy hemos iniciado nuestra jornada de segundo día de retiro con la meditación de las laudes a cargo de la hermana María Grazia Angelini, esta religiosa italiana que ha hablado sobre el Benedictus y sobre todo sobre el decir bien, el bendecir, y ha invitado a todos los padres sinodales a pasar de la reflexión al poder hablar y decir bien. Y enseguida hemos tenido esta tercera meditación a cargo del padre Timothy Radcliffe, fraile dominico, que nos ha invitado a meditar también sobre lo que es este camino sinodal. A continuación vamos a presentar esta cuarta meditación, siempre a cargo de este fraile dominico inglés Timothy Radcliffe, quien dirigirá esta cuarta meditación a todos los miembros del sínodo, a los delegados fraternos y también a los invitados especiales. Y esta tarde se celebrará la Santa Misa presidida por Monseñor Anthony Randolph, obispo de Brooklyn Bay en Australia, miembro de la Conferencia Episcopal de Oceanía. Empezamos esta cuarta meditación del padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, y también les dejamos con la traducción en simultáneo a partir de nuestros colegas que están acompañándonos desde la Secretaría del Sínodo de los Obispos. On the mountain, Peter does not know what to say, but conversation begins again. They listen. And so the conversation can continue as they travel on their journey to Jerusalem. On the way, the disciples quarrel. They misunderstand Jesus. They desert him. And there is silence again on the cross. But the risen Lord breaks the silence. In the garden, he says to Mary Magdalene, Mary, Rabboni. And we too need El padre Timothy healing words. Está reflexionando sobre la figura de la Virgen María, está siguiendo un poco lo que el Evangelio de Lucas presenta en esta meditación, invitando sobre todo a los miembros de esta Asamblea Sinodal a meditar también sobre la figura de la Virgen María y cómo ella nos enseña a caminar juntos. Shared words are the lifeblood of our church, and we need to find them. Para ello también está siguiendo la conversión que han realizado los discípulos de Emaús.
Es otro modelo de cómo en el camino se va descubriendo a Jesús, y en ese descubrimiento de Jesús, en ese proceso, dice el padre Timothy, se puede llegar a la conversión, una conversión a la cual la Iglesia entera está invitada a realizar, y sobre todo con este sínodo precisamente estamos todos invitados a convertirnos en ese camino que vamos realizando. Lo que nos narra la historia de los discípulos de Maús es precisamente un ejemplo de este modelo de conversión sinodal. 8 conversaciones a propósito de las Les conversaciones. dejamos con la traducción desde Sacrófano con nuestros colegas del Sínodo de los Obispos. Esperemos que se publique en italiano antes del fin del sínodo. El Papa dijo que todos han de comprar 10 ejemplares. ¿Cómo debe empezar la conversación? En el Génesis, luego del pecado, tenemos un silencio tremendo que divide el silencio de la vergüenza. Adán y Eva se esconden. ¿De qué manera Dios puede llegar a ellos superando este abismo? Adán y Eva se avergüenzan y se esconden y están listos para la primera conversación con Dios. El silencio es interrumpido con una pregunta sencilla: ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? No es una solicitud de información, es un envite a salir, ¿no? A encaminarse hacia la luz, haciéndose visible a la mirada de Dios. Este es el interrogante con el que nosotros hemos de interrumpir el silencio que nos segrega. No decir, porque yo que sé, eres un dinosaurio patriarcal, pero la pregunta es, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y qué es lo que te preocupa? Esto es lo que yo soy. Dios invita a todos nosotros a hacernos visibles y a salir haciéndonos iluminar, mostrándonos por lo que somos. Y ahí vamos a encontrar las palabras, el uno para el otro. La preparación a este sínodo, con esta preparación, se ha dicho que el clero no quería abrirse a la luz, ¿no? Pero nosotros los sacerdotes muy a menudo tenemos miedo a mostrarnos nudos. ¿Cómo podemos efectivamente mostrarnos a los demás sin tener miedo a la visibilidad? Luego de la resurrección, el silencio del sepulcro es interrumpido por interrogantes en el Evangelio de Juan. ¿Por qué lloras? En Lucas, porque buscas a los vivientes entre los muertos. Los discípulos, al acudir a Emmaus, son decepcionados. Las mujeres afirman haber visto al Señor, pero eran mujeres. Incluso ahora, las mujeres no parecen tener mucho valor. Jesús no detiene su camino y tampoco les condena, pero pregunta: ¿de qué estáis hablando? ¿De qué va el tema? ¿No? Los discípulos hablan de forma enojada. ¿Y cuáles son las palabras que se están pronunciando en voz alta? Porque Dios les insta a que compartan su enfado, ¿no? Su rabia.
Y Jesús camina con ellos y se abre a sus palabras y a su enfado. Nuestro mundo está repleto de rabia. Tenemos un libro que se llama American Rage, esta rabia americana que afecta a la Iglesia. Es una rabia justificada por los abusos sexuales infligidos a los jóvenes, la posición de la mujer en la Iglesia. Pero nosotros, como Jesús, hemos de preguntarnos ¿por qué estás enfadado? ¿De qué estás hablando? ¿Estamos listos para escuchar la respuesta? Muy a menudo no hay quien le aguante a esta rabia porque a veces es demasiada. Sin embargo, yo he de escuchar, al igual que lo hizo Jesús al acompañar a los discípulos en su camino hacia Emaús. Muchos en este sínodo confían en que se escuche por fin su voz porque se sienten desatendidos y efectivamente tienen razón, pero nosotros tendremos voz solo si escuchamos. Dios llama a las personas por su nombre, ¿no? Abraham, Samuel, y responden con la palabra judía, hebraica, Hineni, aquí estoy. Y Dios nos llama por nuestro nombre y nosotros le escuchamos. No se trata de Cartesio, cogito ergo sum, sino estoy aquí, escucho y existo. Nosotros escuchamos a la voz de nuestro prójimo y tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Hemos de escucharnos. El habla llega luego de la escucha, con lo cual nosotros no solo escuchamos a lo que lo que dicen, sino también a lo que intentan decir. Tenemos un refrán siciliano que dice que la mejor palabra es la que no se pronuncia. La palabra sin hablar es la mejor. Nosotros escuchamos y escuchamos la razón de las personas y no lo que no es correcto. En el Consejo del Consejo General del Orden Dominica se piensa que nunca hay que pensar que lo que dice tu hermano es una estupidez, porque podría a veces las personas se pueden equivocar, pero aún equivocándose, siempre hay algo que hemos de escuchar. Nosotros buscamos la verdad y los hermanos en el pasado decían que Santo Domingo lo entendía todo en la humildad de su inteligencia. La persona inteligente siempre es humilde y las órdenes religiosas siempre tienen algo que de enseñar. San Benedicto, por ejemplo, intentaba enseñar el consenso, Santa Caterina, la hermosura de la conversación, Sant'Ignacio, el arte del discernimiento, San Felipe Neri, lo importante que era reírse. Y San Francisco de Asís decía que no hay que tomarse demasiado en serio.
Bueno, si nosotros de verdad escuchamos nuestras respuestas ya listas, se van a perder. Madre María Gracia esta mañana dijo que si no sé cómo responder a mi hermana y a mi hermano, he de acudir al Señor y luego la conversación puede empezar. La conversación necesita un paso hacia adelante a raíz de la experiencia del otro, ¿no? ¿Y de qué experiencia, de qué alegrías y de qué dolores proceden las palabras de mi prójimo? Se dio un debate importante en un capítulo general de los dominicos sobre la naturaleza de la predicación y el capítulo tomaba en consideración este aspecto, tomando en consideración la predicación dialógica, y se decía que esto podría acarrear relativismo. Se decía que hemos de predicar la verdad con osadía. Y luego se entendió, se hizo claro que todo esto procedía de experiencias de distintos hermanos. El documento fue escrito por un hermano que casi siempre había vivido en Pakistán, en que efectivamente el cristianismo ha de entablar un diálogo con el Islam. En Asia no hay predicación a falta del diálogo, y los hermanos que estaban en contra de este documento procedían de la Unión Soviética, y para ellos la idea del diálogo para las personas que los habías impresionado y que los habían torturado no tenía una lógica. Este debate racional ha sido importante, pero no fue suficiente. Hemos de imaginar lo que ha experimentado nuestro prójimo, qué alegría ha tenido, qué heridas ha padecido. Y por lo tanto el sínodo es precisamente una consecuencia de nuestra imaginación comunitaria. El amor siempre representa el triunfo de la imaginación, al tiempo que el odio representa el fracaso. Una novela de Graham Greene, The Power and the Glory, prevé un héroe, un sacerdote pobre, que dijo que cuando se ven arrugas cerca de los ojos o la forma de la boca de vuestro prójimo, es imposible odiar porque el odio es un fracaso de la imaginación. Nosotros tenemos algunas fronteras, sin embargo, hay fronteras generacionales. Yo tuve el privilegio de vivir con jóvenes dominicos cuyo viaje en la fe era diferente respecto al mío. Muchos religiosos y muchos sacerdotes de mi generación crecieron en familias católicas, se criaron en familias católicas. La acción del Consejo Vaticano II se refería a buscar el mundo secular. Algunos sacerdotes se echaron a trabajar y nosotros recibimos críticas por ello. Muchos jóvenes viven en un mundo secular agnóstico o hasta ateo,
y su actuación es el descubrimiento del Evangelio. Ellos llevan con alegría las vestimentas. Nuestros viajes son contrarios, pero no en contradicción. Al igual que Jesús, he de aprender. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué películas ves? Y luego descubrimos las palabras necesarias. Yo puedo imaginar lo que ellos ven. ¿Quién soy yo en sus ojos? Una vez en Saigón estaba en bicicleta y había jóvenes dominicos de Vietnam y antes del comienzo del turismo en Vietnam, nosotros veíamos a estos turistas occidentales, grandotes, raros, y me di cuenta de que yo también soy así. Al igual que los discípulos caminando hacia Emmaús, escuchaban a este extranjero que les calificaba de tontos, ¿no? Pero sus corazones sacudían, latían durante el viaje. Hemos de aprender el placer, el regocijo estático de este desacuerdo, de estas discrepancias. Hugo Radner, el hermano más joven, escribió un libro sobre el Homo Ludens, una humanidad jugando. Y al igual que Jesús habló con la samaritana, como se ve en Juan 4, habrá un bullicio de niños y niños jugando. Esto dice el Señor del universo, y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, y será también imposible para mí. Nosotros hemos de convertirnos en jóvenes, pero no inmaduros. Nos sorprende muy a menudo en la iglesia esta excesiva seriedad, y por ello las personas se aburren. No podemos anunciar el Evangelio a falta de amor. Al comienzo del nuevo milenio, yo estaba en Costa de Marfil esperando un vuelo a Angola, y estábamos hablando con algunos estudiantes dominicos, hablando de lo que nos gustaba más. Hablamos de nuestras diferencias, la hermosura de esta diferencia. Yo tenía miedo a perder el avión, ¿no? Que tenía un retraso muy largo. La diferencia es fértil y generadora. Cada uno de nosotros tiene en sí mismo el fruto de la maravillosa diferencia entre un hombre y una mujer. Si sorteamos las diferencias, todo se convierte en una planicie en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Nuestros amigos nos pueden enseñar cómo encarar las diferencias. Los padres aprenden a criar a los niños que llevan a cabo ciencias difíciles de entender. Todos queremos ser un poco distintos. El Espíritu Santo
nos dio el don de los idiomas. They are talking. Jesús pide, ¿de qué estáis hablando vosotros? Pide a los discípulos, ¿qué estáis diciendo? ¿De qué habláis? Acepta su hospitalidad y una verdadera conversación no tiene que ser controlada. Uno tiene que abandonarse en una dirección desconocida, hacia una desconocida dirección. Nosotros no podemos entender a dónde nos va a llevar el camino, hacia Emaús, hacia Jerusalén, no lo sabemos. Tenemos que dejarnos sorprender. Una verdadera conversación es un riesgo, porque si nosotros nos abrimos hacia los demás en una conversación libre, vamos a cambiar. Cada amistad fuerte, profunda, conlleva una dimensión de la vida propia, de la propia identidad que tal vez no existía antes. Yo soy el fruto de todas las conversaciones que tuve con mis amigos. Yo crecí, por ejemplo, en una maravillosa familia católica, conservadora. Cuando empecé mi vocación dominica, he hecho muchas experiencias culturales de muchas procedencias. Mi familia estaba un poco, digamos, trastornada, un poco, digamos, no aceptaba mucho todos esos cambios. Y yo, ¿cómo podía conciliar mi persona? ¿Quién era yo? Y cada año yo conozco a nuevos dominicos que llegan y proceden desde realidades diferentes. Y a menudo soy amigo de estas personas y me pregunto, ¿quién voy a ser en un futuro? Y eso significa que mi identidad tiene que ser abierta. Madeleine Tien ha escrito un libro sobre los migrantes chinos en Estados Unidos. Y ella afirma que no tienes que ser una cosa sola, porque si muchas personas te aman, es algo importante. Eso para decir que tenemos que abrirnos a muchos amigos y no tenemos que pensar de tener una identidad muy bien establecida, un poco limitada, porque si nosotros nos vamos a abrir, podremos cambiar como si fuera una muerte o una resurrección. Un dominico de Filipinas, maestro de los novicios, siempre decía, yo soy en working progress, como se dice en inglés, estoy en desarrollo, para así decirlo. El lobo y el cordero que está presente en cada uno de nosotros podrán estar en paz. Si nosotros tenemos unas identidades fijas, escritas, marcadas en la piedra, fijas, cerradas, nunca podremos conocer la aventura de una amistad nueva, nunca podremos ser abiertos a esa inmensa amistad del Señor. Cuando llegaron a Emaús, huyendo desde Jerusalén, se detiene. La huida de Jerusalén se detiene. Jesús los mira y ellos invitan al Señor diciendo, por favor, quédate aquí porque es tarde y el día está acabando, estamos en la puesta del sol. Y Jesús acepta su hospitalidad como los extranjeros aceptan en Génesis 18 la hospitalidad de Abraham. Dios es nuestro huésped y nosotros necesitamos fuertemente la humildad de ser huéspedes. La sumisión alemana afirma, la postura alemana, los alemanes afirman que tenemos que dejar la postura cómoda, nuestra posición cómoda, e irnos con nuestros compañeros de viaje.
Marie-Dominique Chenu, el abuelo del Concilio Vaticano II, que tenía 80 años. Y en aquel entonces yo pensaba que era viejo y ahora tengo yo 80 años. Él aceptaba la hospitalidad de artistas, de sindicalistas, y yo por la tarde lo encontraba y nos tomábamos juntos una cerveza y él nos decía, bueno, nosotros, los sacerdotes, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuáles son los dones que hemos recibido hoy? Tendría muchísimas cosas para decir. Y cuando estaba en la mesa, él partió el pan y dio el pan a los demás, y ellos abrieron los ojos y lo reconocieron. Y cuando escuchamos palabras como estas, por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán y Eva abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora los ojos están abiertos y pueden recibir el pan de la vida. Y cuando Jesús se va, los discípulos de Emaús decían, pero el corazón no nos ardía en el pecho cuando hablaba con nosotros, cuando conversaba con nosotros. Y eso quiere decir que solo después los discípulos entendieron que estaban bien, que eran felices. San Juan San John Henry Newman decía que solo lo que sabemos después nos hace feliz, y tenemos que ser como los discípulos. A veces no tendremos conciencia de la gracia de Dios que está actuando en nosotros. Algunos pensarán que es una pérdida de tiempo, pero yo rezo al Señor para que después cuando vamos a entender lo que realmente hemos experimentado y vivido, seremos conscientes que Dios siempre está con nosotros y estuvo con nosotros, y nuestros corazones ardían en nuestro pecho. Y bueno, si hoy miramos más allá y vamos más allá de las divisiones, y lo hemos visto ayer también, y mañana podemos ver cómo podemos llevar adelante esa conversación. De esta manera concluye la cuarta meditación del padre Timothy Radcliffe aquí en el retiro de Sacrófano de los miembros de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Los invitamos a estar con nosotros esta tarde a las 6 horas de Roma para poder seguir la Santa Misa de este segundo día de retiro espiritual de la Asamblea Sinodal. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.